Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. El siglo pasado, el siglo XX, se caracteriza por ser un siglo marcado por grandes acontecimientos nunca jamás sucedidos en la historia de la humanidad. Acontecimientos muy positivos, como los adelantos en la tecnología, la ciencia, la medicina, los medios de comunicación, etc. Y acontecimientos terribles, negativos como la carrera armamentista que se produjo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estas dos guerras fueron terribles y hicieron detonar una mentalidad que estamos hoy en día viviendo toda la humanidad. Una mentalidad relativista, una mentalidad que lo que busca es la satisfacción de la persona en lo material y en el tiempo de esta corta vida. Comenzó a gestarse en el siglo XIX con la revolución industrial. Bueno, esto venía desde antes, con la aparición de las grandes ideologías como es el marxismo, el comunismo, luego el capitalismo salvaje. Y todo esto, los filósofos como Nietzsche, como Sartre, que propagaron esa mentalidad del sinsentido. Claro, viviendo en pocos años una situación de destrucción tan terrible como fue la que sucedió mientras el hombre se destrozaba en esas guerras, la mortandad que se produjo allí, millones de millones de millones de personas muertas, familias, pueblos acabados, ciudades, países enteros, diríamos hasta continentes destrozados por completo. Todo esto hizo que el hombre pensara, pero pensara mal, porque el hombre se puso entre la vida y la muerte y no vio más allá de la muerte. Olvidó la fe, olvidó a Dios, perdió su norte, la meta por la que estaba en este mundo, el cielo. Y entonces el hombre se dijo, vuelvo a repetir, ayudado por toda esta mentalidad dada por las ideologías, por los filósofos ateos, el hombre se puso frente a la muerte y dijo, lo único que yo tengo es esta vida para ser feliz, para lograr la felicidad sea como sea. En cualquier momento estaré muerto. Yo nací para nada, para morir. Así decía Sartre, así predicaba Nietzsche. Y, y el hombre perdió el sentido de la vida.
al decirse que tenía que aprovechar el momento presente para ser feliz, porque mañana podría venir otra guerra y acabar, morir. Entonces el hombre perdió el sentido de la trascendencia. Si perdía esto, si se quedaba solamente con el placer de que produce este mundo, que puede dar este mundo, lo material, entonces el hombre también perdió el sentido del pecado. Ya el pecado no tenía sentido. Lo único que tenía sentido era disfrutar el momento presente. Ya no importaba si era pecado o no. Ya no importaba si agradaba a Dios o no agradaba a Dios, ya que ni Dios mismo importaba. Lo único que importaba era vivir el momento presente, la satisfacción del hoy. Esto lo tenemos todavía vigente. Esto es lo que nosotros vivimos aún hoy en día. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, él en sus predicaciones llamaba la atención a este problema. Y él decía, la situación del mundo actual en su época, decía, es que para el hombre ya el pecado no es pecado. Mucho menos el hombre ya no tiene temor de Dios. Ya no lucha por trascender, por ganarse el cielo. Ya no le importa nada de esto, porque el pecado ya no es pecado para el hombre. La maldad ya no es considerada como tal. El hombre ha perdido esa visión de valorar el bien y el mal. Ya no distingue entre los dos. Porque simplemente para el hombre el bien es lo que le satisface, lo que le produce placer, el dinero, su cuerpo, el disfrute desordenado de su cuerpo, etcétera. Por supuesto que ya antes de Juan Pablo II, otro gran papa y otro gran santo, San Pablo VI, nos advertía en aquel famoso día de Pentecostés del año 1972, cuando San Pablo VI gritó desde la ventana del Vaticano que el diablo existía y llamaba la atención porque muchos, aún sacerdotes, teólogos y obispos, estaban dejando de creer en el diablo como un ser personal. Esto lo repitió Pablo VI en octubre de ese mismo año. Y él definía con toda verdad y claridad que el diablo era un ser personal, vivo, maléfico, que actuaba en el mundo, y bien que actuaba, y bien que sigue actuando. Muchos, y tristemente lo digo, hasta obispos, no les gustó aquella proclama de Pablo VI y, y todavía no les sigue gustando a otros tantos.
Pablo VI también lo dijo. La astucia del diablo consiste en hacer que la gente crea que no existe. Esa es la astucia de Satanás, decía Pablo VI. Y, 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 y todavía estamos viviendo eso. ¿Dónde se predica sobre el diablo? ¿Por qué no hay exorcistas en las diócesis como lo manda la iglesia? ¿Por qué se le tiene miedo a la oración de exorcismo? ¿Por qué? A veces pienso yo, me atrevo a decirlo, que eso es artimaña del mismo Satanás. Entonces, Pablo VI lo advertía. Si para la gente el diablo no existe, entonces el pecado no tiene sentido. Porque si el diablo no existe, el infierno tampoco. Entonces, ¿qué sentido tiene el pecado? Ahí está Juan Pablo II levantando la voz y diciendo, el problema de este mundo es que ya no le encuentra sentido al pecado. De Juan Pablo II pasamos al gran Papa Benedicto XVI. Y viene Benedicto XVI retomando todo este pensamiento de Pablo VI, de Juan Pablo II. Benedicto XVI dice, sí, el problema de este mundo es el relativismo. Como no existe diablo para el mundo, para la gente, no existe el infierno. Si no existe el infierno, el pecado no tiene sentido. Si el pecado no tiene sentido, entonces todo es relativo. El mal es relativo, el bien es relativo, todo es relativo. Dios es relativo. Entonces ya nada se sostiene en ninguna verdad absoluta. Todo es relativo. El mundo se va de pique. Y eso es lo que vivimos actualmente. Eso es lo que vivimos actualmente. Yo le digo a cada uno de ustedes que me escucha, sea honesto. Sea honesto, sea humilde. Mejor utilizo esa palabra, humildad. La humildad es la verdad. Así lo define Santa Teresa, nuestra madre. La humildad es la verdad, mi verdad. Y si yo soy valiente para aceptar mi verdad, entonces yo tengo que aceptar que yo soy parte de esta sociedad relativista, que yo soy parte de esta sociedad que ha perdido el sentido, ha perdido el norte. Y yo también me he aferrado a las realidades del mundo como si fueran verdades absolutas. Y yo, como parte de una sociedad relativista, también he relativizado a Dios, a su iglesia, su evangelio. Díganme ustedes, hermanos, si todo esto no es una obra satánica. El diablo que siempre se ha empeñado en destruir a Dios y todo lo que pertenece a Dios. Por lo tanto, su iglesia.
la fe de las personas y lo está logrando. Cuando a mí me dicen que ya la Iglesia Católica no es la única iglesia y me hablan de que es posible varias iglesias, eso se llama relativismo. Ya no hay una iglesia verdadera. Ahora hay varias, las que quieran, las que cada quien se invente. Y yo puedo asistir a cualquier culto. Mientras me prediquen a Dios, mientras me prediquen a Cristo. Relativismo. Ya no hay una verdad. Ahora cualquier cosa vale. Es la tristeza. Eso es lo que ha venido haciendo el diablo. Y hasta en nombre de Dios. En nombre del mismo Jesucristo. Y cuántos inocentes engañados. Porque así los llamo yo. La mayoría de esos grupos son personas que buscan inocentemente y con buena voluntad a Dios. Quizás no han sido tratados bien en la iglesia de Jesucristo por nosotros, los hombres, los pastores, los sacerdotes, y entonces buscan a Jesucristo, pero lo buscan engañados. Ese es el mundo en que vivimos. Ya ahora todo es relativo. La vida es relativa. Si yo quiero ganar dinero fácil, ya ni me, ni me da absolutamente nada el hecho de quitarle la vida a otra persona. Si yo quiero obtener cualquier cosa, ya no me da absolutamente nada el hecho de hacer sufrir a una mamá, a un papá. Ahora lo que importa es lo que yo quiero en este momento, lo que a mí me satisface vivir en este momento sin importarme la vida o el sufrimiento de otra persona. El aborto, por ejemplo. Nada más macabro, nada más infernal que el aborto. Y claro, la mentalidad del siglo XX. Si yo tengo solamente esta vida para ser feliz y quedé embarazada o dejé embarazada a mi novia o a esa mujer, no voy a complicarme. Simplemente se saca el bebé, se mata y se sigue la vida tranquilo. Y así todo, absolutamente todo. La pérdida de valores, todo se vino abajo. Porque solo hay un valor supremo, mi yo egoísta. La satisfacción brutal de mi yo. En todo sentido vemos eso. El Señor nos llama a sacudirnos ese barro, ese polvo diabólico que se nos ha pegado. El Señor nos llama. No hay algo que el Señor haya hecho con más fuerza desde su primera predicación cuando estuvo en este mundo que invitar
a todas las gentes, a sus discípulos, a sus apóstoles, a todos, porque él quería que su evangelio, su buena noticia, llegara hasta el último confín de la tierra. El Señor no hizo otra cosa con mayor fuerza que invitar a la conversión, a la santidad. Jesucristo, con su evangelio, lo que propone es un combate contra el pecado, contra la maldad, contra el diablo. Él viene como Dios y Señor, como Salvador. Él viene a retomar aquello que está escrito desde el primer libro de la Biblia. Cuando Satanás hizo caer a nuestros primeros padres, Dios se presenta delante de ellos y delante del diablo que estaba allí metido en una serpiente. Y Dios le dice que vendrá una mujer y que ella, por el fruto de su vientre, con su talón aplastará su cabeza. Ese combate contra el mal, contra el diablo, que está, vuelvo a repetir, está allí plasmado, clarísimo, desde el primer libro de la Biblia. Ahora Jesús lo retoma, él con su persona divina y humana, y lo plantea ante la humanidad. Él ha venido no a traer paz, sino a traer violencia. Pero la violencia que trae Cristo es violencia contra el pecado, es violencia contra la maldad. Por eso nosotros tenemos que ser humildes para pararnos frente a la verdad de Dios y sacudirnos el polvo, digo, o el barro, lo que usted quiera, como quiera llamarlo, de todo eso que se nos ha ido metiendo dentro, producto de un pensamiento diabólico que se metió desde hace siglos, pero que tomó fuerza en el siglo XX. Y nosotros, a inicios todavía de este siglo XXI, llevamos pegado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Lo llevamos pegado como una costra, una mentalidad diabólica, una mentalidad materialista. Y tenemos que sacudirnos eso. Tenemos que arrancarnos esa costra. Tenemos que dejarnos lavar por la sangre preciosa del Cordero que derramó en la cruz y que nos llama hoy de nuevo, como hace 2000 años, a convertirnos. Jesús, infinitamente misericordioso. Jesús que no mira al pecador, sino el pecado. Y lo que el pecado puede producir en aquel pecador. El pecado, dice la palabra, lo dice San Pablo claramente, el pecado trae como fruto la propia muerte. Y Dios no quiere la muerte de sus hijos. Dios no quiere que sus hijos se condenen. Dios quiere que sus hijos vivan y vivan una vida abundante.
Por eso envió a su Hijo al mundo. Y aquí está Jesucristo, infinitamente misericordioso, delante de todos los pecadores. Sí, lanzando palabras de fuego contra el pecado, pero también invitando a todos los pecadores a venir a Él, a dejarse lavar en su sangre preciosa y a comenzar a vivir de nuevo una vida nueva, una vida abundante a la que estamos llamados, por la que hemos nacido en este mundo y que se prolongará por toda la eternidad en el cielo. Todo el que comete pecado, dijo Jesús, es esclavo del pecado. Juan 8:34. Y el esclavo del pecado no puede ser siervo de Dios. Por eso Jesucristo como maestro, Él insiste una y otra vez. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O bien se entregará al uno y despreciará al otro. Esas son palabras de nuestro Señor. Mateo 6:24. Jesucristo nuestro Dios, nuestro hermano, nuestro Salvador, ha venido para destruir el pecado y lo destruye con su muerte. Pues precisamente con su muerte muestra de la forma más clara la malicia enorme, infinita del pecado. La maldad, ahí está claramente expresada. El pecado, cuando vemos a Dios morir en una cruz, esa es la maldad del pecado. Y el diablo se carcajeó viendo a Dios morir en una cruz. Pero le salió al revés su plan. Porque precisamente esa muerte fue lo que produjo vida y vida verdadera. Nosotros tenemos que reaccionar. Hace días estoy yo con estas catequesis, que humildemente, porque yo no tengo carisma para esto, lo reconozco como verdad mía. Yo no tengo ni la preparación ni tengo nada. Lo hago con toda humildad y porque se me pidió que lo hiciera. Lo hago con todo mi amor porque tampoco estoy obligado a esto. Dios sabe que para mí estar hablándoles aquí es motivo de gozo. Siento que sirvo para algo. Siento que los amo, que estoy amando a cada uno de los que me escuchan. Pero entonces, por eso es que siento este fuego dentro de mí, porque yo predico la verdad. Y la verdad es esta. Debemos reaccionar. Debemos reaccionar porque todos hemos sido infectados por por esta mentalidad materialista, hedonista, relativista. Tenemos que reaccionar, porque si no,
¿qué va a ser de nosotros? Personas llamadas, creadas para cosas tan grandes, entretenidos en cosas tan viles, tan baratas y tan destructoras, porque lo que van a traer al final es nuestra propia destrucción. Como vemos que ya la sociedad y el mundo entero se destruye por sí mismo. Debemos reaccionar. Pensemos bien y digámosle al Señor que nos perdone. Digámosle humildemente que nos abrace con su misericordia, que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos volver a Él, porque solo con la fuerza de su Espíritu podremos convertirnos. Repitámoslo muchas veces durante el día. Pidámosle al ángel de nuestra guarda que nos ayude en nuestra conversión. Pidámoselo a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros, a San José y a todos los santos, a San Miguel Arcángel. Pidámosle que sea nuestro defensor en este combate. Pero reaccionemos, contamos con el auxilio divino. Reaccionemos, volvamos a Dios, seamos valientes. Recordemos que todos los papas son grandes hombres. Hoy en día el Papa Francisco nos invita, sobre todo a los jóvenes, pero esto es válido para todos, que seamos valientes en enfrentarnos a esta sociedad con el Evangelio de Jesucristo y que no tengamos miedo de nadar contra corriente. No tengamos miedo de nadar contra corriente. Ya Jesús nos advertía, si esto han hecho con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? No importa que el mundo nos odie. Tenemos a Dios de nuestra parte. Reaccionemos. Seamos valientes en renunciar a nuestra propia voluntad humana y abrazarnos a la voluntad divina para que Dios venga a vivir en nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Dios les pague por tanta humildad, por tanta paciencia. Los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.